Bueno, muy bien, estamos aquí en una nueva clase de trading nivel ninja, este módulo de análisis de acción del precio avanzado que te va a ayudar a encontrar operativas muy, pero muy precisas y te va a llevar a ser un trader más rentable y más consistente. Entonces, esta clase es la introducción a los siguientes videos que vamos a ver en este módulo nivel ninja. Y ahora, en este video te quiero explicar algo muy, pero muy importante y te aseguro que esto que te voy a enseñar, muy pocos educadores, muy pocas academias lo enseñan. Entonces, quiero que le pongas mucha, pero mucha atención y sobre todo que valores esta información que vas a empezar a recibir de aquí en adelante. Y el tema que vamos a ver de aquí en adelante tiene una palabra en común que se llama fractalidad. El precio, hablando de las velas japonesas, es fractal. ¿Y qué es fractalidad? Aquí tengo abierto en Google la palabra fractalidad, el significado de la palabra fractalidad, y aquí rápidamente sale que un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada y aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Y quiero que te quedes sobre todo con esta parte de la definición. Se repite a diferentes escalas. Y realmente el precio hace eso. El precio es fractal casi que a todo momento porque está siempre haciendo movimientos repetitivos que justamente cuando tú empiezas a desarrollar tu mirada, tu visión, o como siempre he dicho en los videos anteriores, a afilar el ojo a este concepto de fractalidad en sus diferentes fases que vamos a ver detalladamente en los próximos videos, pues eso te va a aumentar las probabilidades de éxito de tus operativas, porque cuando tú entiendes que el precio es fractal y que hace constantemente movimientos repetitivos, pues tú lo que empiezas es a analizar qué ha hecho el precio en el pasado para saber qué es lo que va a hacer en los siguientes movimientos. Acuérdate de esa palabra, fractalidad. El precio es fractal en muchos sentidos y es lo que vamos a empezar a ver a fondo en este módulo de trading nivel ninja. Y básicamente hay 5 o 6 temas que tienen que ver con la fractalidad del precio o con los movimientos repetitivos del precio. Y te quiero hacer un breve resumen acá, en esta introducción a este tema de fractalidad. Y esto es lo que vamos a desarrollar puntualmente tema por tema en los próximos videos. Entonces, el precio, quiero que sepas que hace fractalidad de estructuras, es decir, que constantemente tú vas a ver estructuras que el precio repite. Por ejemplo, algo que podríamos ver como una fractalidad de estructura es esto. Mira, por ejemplo, aquí el precio está haciendo una estructura fractal, es decir, hace un movimiento repetitivo y ese movimiento es muy similar, parece que fuera como una clonación del movimiento anterior. Eso lo vamos a ver, como te digo, en detalle, pero el precio es fractal estructuralmente. Muchas veces está repitiendo estructuras y simplemente tú te das cuenta que está repitiendo cierta estructura y esperas confirmaciones para más adelante volver, esperar a que se dé una repetición de una estructura que se esté dando en el pasado y poner una operativa a favor de la formación de esa estructura. El precio es fractal en repeticiones de movimientos. Por ejemplo, fíjate acá esto que hizo el precio en este rally alcista y la fractalidad, ¿cuál es? Fíjate que aparecía una vela roja y luego de la vela roja venían 3 o 4 velas alcistas o velas verdes. Volvía a aparecer una vela roja y luego venían 3, 4 o 5 velas
verdes, volvía a aparecer una vela roja y luego venían otra vez 3 velas verdes, volvía a aparecer una vela roja y luego venían varias velas verdes. Entonces, imagínate tú detectar este movimiento tan hermoso de esta fractalidad y simplemente tú decir, bueno, voy a esperar a que aparezca la siguiente vela roja. Obviamente, para que tú detectes una fractalidad de este tipo, pues tiene que haber pasado por lo menos 2 veces o 3 veces, pero tú a la cuarta vez ya sabes que viene muy posiblemente un movimiento fractal con respecto a lo anterior y pues imagínate que en este punto hubieras podido meter o una operación larga a 3, 4, 5 minutos o 5 operaciones en ráfaga y pues todas las hubieras ganado. Y luego sabías que apenas apareciera la siguiente vela roja, volvía el precio a repetir la fractalidad. Obviamente las fractalidades no son infinitas, el precio tiene que cambiar esas fractalidades en algún momento, pero justamente cuando veamos en detalle cada tipo de fractalidad, pues te voy a explicar y te voy a enseñar cómo reconocer ya los momentos en que ya la fractalidad está a punto de reventarse o de dejar de repetirse. Entonces hay fractalidad de estructura, hay fractalidad de movimientos, hay fractalidad de distancias. Ah, bueno, mira aquí otra fractalidad de movimiento tan interesante y es en el momento real en que se está grabando este video. Mira, nuevamente, igual que la que acabamos de ver, pero al revés, ¿no? Es decir, el precio está teniendo un dip bajista y apenas apareció una vela verde, salían luego 3 velas rojas. Vela verde, caída de varias velas rojas. Vela verde, caída de varias velas rojas. Si tú hubieras puesto acá una operación apenas al cierre de esta vela verde, a 5 minutos, a 4 minutos, o una operación en ráfaga de 3, 4, 5 minutos, 3, 4, 5 operaciones seguidas, pues todas las hubieras ganado. Sale otra vela verde y caída del precio por varias velas. Sale otra vela verde, caída del precio por varias velas. Acá pues hubo ya un rompimiento de la fractalidad, pero fíjate que aquí vuelve y el precio insiste con esa fractalidad. Vela verde, caída de velas rojas. Vela verde, una caída fuerte de velas rojas que te da pie para hacer varias operaciones en ráfaga o una operación larga a 3, 4 minutos y ganadoras. Entonces, fractalidad de movimientos, repeticiones de movimientos, repeticiones de estructura. También hay fractalidad de distancias y es algo que es muy importante que lo vamos a ver en detalle. Pero, por ejemplo, mira, acá en este punto se dio una fractalidad de distancia bien interesante. ¿Y cuál es esa fractalidad de distancia? Y aquí en este momento hay dos tipos de movimientos fractales, uno de distancia y uno de proporcionalidad. Y te lo voy a explicar rápidamente. El precio arrancó aquí, en este punto, una caída fuerte, ¿cierto? El precio vino hasta acá y subió y en este punto, digamos, en esta resistencia, volvió a hacer una caída fuerte, ¿ok? Y fíjate el tamaño de distancia que hay entre este nivel y este nivel, ¿ok? El precio viene, hace un dip bajista y intenta nuevamente recuperar su movimiento alcista y en este punto vuelve y hace una caída importante. Y fíjate la distancia tan similar que hace el precio con respecto a la distancia anterior, ¿ok? Es una distancia que, si te das cuenta, se va acortando, ¿ok? Y ahí digamos que entro al tema también de la fractalidad, de la proporcionalidad, porque muchas veces te vas a encontrar que el precio hace proporcionalidades de mayor a menor y de menor a mayor de forma fractal, es decir, que se repiten esos movimientos, que un impulso es más grande y luego el siguiente impulso es un poco más pequeño y luego el siguiente impulso es un poco más pequeño, pero siempre respetando una fractalidad, ya sea con distancias, con patrones de velas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el precio vuelve a querer recuperar su movimiento alcista y en este punto vuelve
y hace otra caída. Fíjate que sigue habiendo una distancia, pero cada vez más pequeña, pero se repite una fractalidad de distancia. Muy bien, déjame ver si consigo eh, otro ejemplo de fractalidad de distancia. Ah, bueno, mira, por acá tengo este me pareció muy bueno y de hecho aquí yo hice una operativa esta mañana que la dejo grabada, la explicación la dejo grabada en el módulo de análisis de casos reales y fíjate lo que pasó acá. Fíjate lo que pasó acá. Aquí te lo voy a explicar rápidamente dos cosas. Algo que tú ya sabes, el escenario de entrada cuando hay rompimientos de zonas fuertes. Fíjate que yo cuando estaba operando hoy hacia las 4 de la tarde, qué sé yo, bueno, no importa la hora, yo detecté esta línea tendencial. Vi que aquí hubo un movimiento alcista fuerte y acá el precio volvió a llegar e hizo otro movimiento alcista fuerte. Entonces, ¿qué hice yo? Tras esta línea, ¿qué hice? Vine y marqué con esta herramienta, marqué esta línea y pues le di continuación. Digamos que cuando yo empecé a operar, el precio iba más o menos por esta zona. Entonces, tras esta línea y pues simplemente dije, cuando llegue acá, el precio, hay una oportunidad de operativa. Cuando el precio vuelva a chocar con esta línea tendencial, hay una buena oportunidad de operativa. Efectivamente, el precio llegó y respetó la continuación de esa línea tendencial y ahí hubo una buena oportunidad de operativa. No la tomé, no recuerdo, tal vez no estaba en ese momento aquí en este par, estaba de pronto mirando otros pares, pero efectivamente el precio respetó esa línea tendencial, ¿ok? Más sin embargo, pocos minutos o pocas velas después, el precio que hizo, un rompimiento de una zona fuerte, y me refiero a zona fuerte porque en dos momentos la zona mandó al precio en un movimiento fuerte alcista y aquí en el tercer toque lo respetó. Pero aquí ya el precio cambió de dirección, no siguió subiendo como lo hizo en los toques anteriores, sino que ya se vino hacia abajo y no solo se vino hacia abajo, sino que rompió con fuerza esta zona. Y acuérdate que cuando hay un rompimiento de una zona fuerte, hay una oportunidad de operativa cuando el precio vuelva a venir a tocar esa zona rota, a hacer lo que se llama el retesteo, ¿ok? Entonces, muchas veces ese retesteo se da en la primera o segunda vela, ¿sí? Aquí no lo hizo, fíjate que aquí el precio en esta segunda vela, después de la vela de rompimiento, no vino a tocar acá. Si hubiera venido, yo le mando la operación y seguramente hubiera quedado esta vela, pero con una mecha. Y acá tampoco, bueno, el precio se fue, ¿listo? Yo de todos modos seguí revisando el mercado, seguí mirando qué pasaba acá y fíjate que aquí empecé a ver una fractalidad de distancia. Mira lo que empezó a pasar acá. Aquí empezó a pasar que aquí voy a agarrar el graficador de flecha, aquí empezó a pasar que el precio subió hasta acá y aquí donde tengo esta línea marcada hizo una resistencia y el precio bajó, ¿ok? Luego el precio volvió a subir acá y en este nivel bajó, ¿listo? Hasta este momento yo no tenía marcados estos niveles. Pero cuando hizo este nivel y este nivel, ya me creó una referencia de una distancia que me la confirmó en este nivel. ¿Ok? Sí, fíjate la distancia que hay de acá a acá es prácticamente la misma que hay de acá a acá. Entonces, yo tracé esta línea y dije, voy a esperar a ver qué pasa en este nivel. Muy bien, el precio vino y efectivamente respetó ese nivel, esa resistencia, hizo su caída, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el siguiente movimiento? El siguiente movimiento era que el precio podría subir a un nivel fractal, es decir, a una distancia muy proporcional a las anteriores, que fue acá. Fíjate que por eso yo marqué
esta línea aquí, ¿listo? Y aquí sí mandé una operación. De hecho, la vas a ver, fue una operación de $20 y la vas a ver consignada, vuelvo y te repito, en el módulo de los casos de estudio. ¿Qué pasó? Cuando yo detecto que el siguiente nivel, respetando fractalidad de distancias, es acá, también me doy cuenta que coincide con el retesteo a la zona rota. Porque acuérdate que la zona rota de la línea tendencial aquí azul que viene desde atrás fue acá. Y en ningún momento, desde este punto hasta este punto, en ningún momento el precio había venido a retestear. Entonces se empiezan a formar estos niveles, esta fractalidad tan exacta de niveles, y me doy cuenta que aquí, donde marco un nivel fractal, también se une con una zona de retesteo de la zona rota anterior. Entonces, esto se convierte en un muy buen punto de operativa. De hecho, la operación mía, ahorita que la veas, cuando la vayas a ver, te vas a dar cuenta que la abrí más o menos acá, porque yo le aposté al respeto de esta distancia fractal de niveles, ¿ok? Pero yo sabía que si el precio me seguía un poco, pues aquí tenía una zona muy fuerte de resistencia, que era la suma de el nivel fractal que venía dándose más la zona de retesteo de, de la línea tendencial rota anteriormente. Y efectivamente, la operación la gané en esta vela roja y quedó muy por debajo de mi zona de operación. E incluso el precio cayó tremendamente, que después dije, bueno, debía haber hecho una operación en ráfaga y hubiera sido lindísima, pero bueno, no la hice, pero el precio me dijo lo que iba a hacer, analizando esa fractalidad y en concordancia con la zona del retesteo de la zona rota anterior. ¿Listo? Entonces, el precio hace fractalidades de distancia, de estructura, de movimientos, y también hace fractalidades de tamaños. Déjame ver, voy a borrar acá. Mira, aquí hay un muy buen ejemplo de fractalidad de tamaños, y cuando hablo de tamaños, es tamaños, pueden ser fractalidad de tamaños de velas, viendo velas, una vela o dos velas en particular, que se esté repitiendo el movimiento. Por ejemplo, volviendo aquí a esta fractalidad de estos movimientos, aquí hay una fractalidad de tamaños, porque no solo, además de que salía una vela roja y el precio nos hacía un rally alcista, y salía una vela roja y nos hacía un rally alcista, y salía una vela roja y nos hacía un rally alcista. Entonces tenemos una fractalidad que es la repetición de este patrón de salida de vela roja y luego un movimiento alcista, ¿ok? Pero también hay una repetición de tamaño acá, porque fíjate que después de la vela roja, el precio hacía un rally de este tamaño, ¿ok? Luego de la vela roja, el precio hacía un rally de este tamaño. Luego de la vela roja, el precio hacía un rally de este tamaño, ¿ok? Entonces, fíjate que el precio también hace fractalidad en tamaños, y esto a ti te puede determinar hasta dónde va a ir la operación, para ya tú saber si haces una operación en ráfaga de 4 o 5 minutos, o haces más bien una operación solamente de 1 minuto en la vela después de la fractalidad del movimiento de la vela roja en este caso, ¿ok? Y aquí, pues fíjate, nuevamente, un tamaño de altura, me estoy refiriendo no al tamaño de anchura del cuadrado, sino de altura, muy similar, un tamaño fractal. Bueno, realmente aquí el tamaño fue mucho más largo, pero pues si tú hubieras metido la operación después de la aparición de esta vela roja, porque ya descubriste que está sucediendo esta fractalidad, pues tu operación hubiera sido totalmente segura. Entonces, esto es fractalidad de tamaños de los movimientos. Mira, acá hay una fractalidad de tamaño muy interesante, que además va unida a
la distancia o la posición con respecto a la línea, a la media móvil, ¿ok? Y es que, fíjate la distancia que hay de este punto donde el precio empieza a caer hasta la media móvil. Fíjate la distancia que hay hasta la media móvil. Fíjate la distancia que hay hasta la media móvil. Fíjate la distancia que hay hasta la media móvil. Y fíjate la distancia que hay hasta la media móvil. ¿Ok? Una distancia fractal, una distancia repetitiva, una distancia muy, pero muy similar y muy simétrica. Pero adicionalmente el precio está haciendo una fractalidad muy interesante de tamaño, y me refiero al tamaño de la caída, al tamaño de la caída del precio. Fíjate este tamaño de la caída. Fíjate este tamaño. Bueno, aquí fue me refiero a la altura, aquí fue mucho mayor. Pero fíjate que está haciendo una fractalidad de caídas largas, de caídas largas, de caídas largas, ¿ok? De caídas largas, mira. Y prácticamente podríamos decir que la fractalidad no solo se repite en que el movimiento de caída está empezando en una posición que está respetando X distancia con respecto a la media móvil, sino que la caída, la caída también está haciendo una fractalidad de altura con respecto a esa media móvil, ¿ok? Fíjate el tamaño tan exacto que hay desde donde termina la caída hasta la media móvil. Es decir, que tú podrías haber aquí aprovechado operaciones tanto bajistas como alcistas, tanto bajistas como alcistas, tanto bajistas como alcistas. Entonces, fíjate que en este movimiento se están dando muchas fractalidades. Primero, la fractalidad de distancia con respecto a la media móvil. Segundo, la fractalidad de tamaño de la caída del movimiento. Tercero, la fractalidad de hasta dónde está llegando la caída para empezar sus rallies alcistas, sus movimientos alcistas que también se pueden aprovechar. Y también está ocurriendo una fractalidad de niveles, ¿ok? Porque si te das cuenta, acá tenemos una resistencia, luego el precio viene, baja, hace su caída y acá comienza en un nivel más bajo, otra resistencia, el precio viene, hace su caída y acá en un nivel más bajo con una distancia muy similar de niveles, el precio vuelve a hacer su caída y en este punto vuelve a hacer caída respetando también esa fractalidad de niveles. Entonces, fíjate este escenario tan interesante donde tienes muchas confirmaciones para hacer operaciones bajistas, sobre todo, también alcistas hubieran sido a la perfección, pero claramente el precio está haciendo ahí una tendencia bajista, entonces pues es mejor haber operado a favor de la tendencia, hubieras agarrado muchas confirmaciones que te hubieran dado operativas muy, pero muy seguras, que son la distancia con respecto a la media móvil, la fractalidad de niveles y la fractalidad de tamaños de la caída. Entonces, bueno, eso es una introducción a todo lo que vamos a ver en los próximos videos. Te hice un resumen muy rápido de lo que se viene, este tipo de fractalidad, este tipo de movimientos que hace el precio repetitivos en todas estas diferentes formas, es lo que nos va a dar escenarios seguros de entrada. Entonces quiero que empieces a desarrollar tu ojo de aquí en adelante a detectar esos movimientos repetitivos. Constantemente el precio está haciendo movimientos repetitivos. Yo te puedo asegurar que en una sesión de 1 hora tú puedes encontrar 3, 4 y hasta 5 movimientos repetitivos. Así es que afila tu ojo, desarrolla tu ojo a encontrar estos movimientos. Vamos a desmenuzar cada uno de estos temas en un video por cada tema. Y créeme que esto te va a llevar a volverte un trader de alta efectividad, un trader nivel
ninja. Nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.